¿Qué es nacer de nuevo? ¿Se puede nacer de nuevo en la Iglesia Católica? Por Israel Octavio Hernández. Jesús le dijo a Nicodemo que para ver el reino de Dios tenía que nacer de nuevo. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 3. De cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Será aceptar a Jesús como mi Salvador personal, como pregonan evangélicos, pentecostales y bautistas? Para muchos de ellos, el bautismo no es tan importante para la salvación. Lo necesario, según ellos, es solamente creer en Jesús, aceptarlo como su Salvador personal y con esto ya son salvos. Si uno nunca se bautiza, no es tan importante, pues al haber recibido a Jesús en su corazón por fe, ya son nacidos de nuevo. Por otro lado, la Iglesia Católica nos enseña que la salvación es un don de Dios, pero implica más que solamente creer. Pues confiar es sumamente importante, pero no lo es todo. Pues según la Biblia, hay muchas cosas más. Entre estas, el bautismo. Así es, la Iglesia, que es madre y maestra, nos enseña que para recibir el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo es por medio del bautismo. En el numeral 1987 del Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña: la gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos, es decir, de lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo, Romanos 3:22, y por el bautismo, Romanos 6, versículo del 3 al 4. Así es, mientras que nuestros amigos evangélicos dicen que en el momento de creer son salvos, la Biblia nos enseña otra cosa. Marcos, capítulo 16, versículo 16, dice así: el que creyera y fuere bautizado será salvo. Así es, la Biblia añade y fuere bautizado. No dice el que cree será salvo y nacido de nuevo y nada más. Tampoco dice que nacer de nuevo es solo nacer del Espíritu. La Biblia dice que nacer de nuevo o nacer de arriba es del agua y del Espíritu, por ambos. En el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, el apóstol San Pedro dice así: conviértanse y cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como vemos, el apóstol San Pedro también afirma que el perdón de los pecados y el recibir el Espíritu Santo es por medio del bautismo y no por hacer una simple oración como la del yo pecador tan utilizada por los evangélicos y bautistas. Nacer de arriba. Los evangélicos citan Juan capítulo 3 versículo 3 para decir que se tiene que nacer de nuevo para salvarse. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La palabra que utiliza el apóstol San Juan al escribir su evangelio es la palabra griega anoten, que puede significar de nuevo, como lo entendió Nicodemo. ¿Cómo uno puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 4 del capítulo 3 del Evangelio de San Juan.
Pero por otro lado, la palabra griega anoten también tiene otro significado, que es de arriba, de lo alto. Y esto es lo que quería decir Jesús. A menos que uno no nazca de arriba, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es nacer de arriba? Nacer de arriba es bautizar y que desde arriba descienda el Espíritu Santo. Todo el contexto del Evangelio de San Juan, capítulo 3, trata sobre el bautismo. En el capítulo 1, versículo 32, Jesús se bautizó y el Espíritu Santo descendió desde arriba. Vi al Espíritu que descendía como paloma. Jesús aclaró: de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 5. Para confirmar con sus acciones lo que acababa de enseñar, Jesús empezó a bautizar para que entendiéramos esta necesidad. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 22, dice así: después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Estuvo allí con ellos y bautizaba. A veces, como la iglesia naciente, delegaba a sus discípulos hacerlo en su lugar para que la gente no pensara que lo hacía en imitación de Juan el Bautista. Por eso el significado que enseguida Jesús utiliza para anoten es de arriba. Lo mismo vemos en el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 31, donde Jesucristo utiliza la palabra griega anoten para decir: el que de arriba es sobre todo. El que viene del cielo es sobre todo, de arriba. Anoten. Nacer de nuevo entonces no es aceptar a Jesús como mi Salvador personal. Palabras que ni siquiera se encuentran en los evangelios. Sino que es bautizarse cuando el Espíritu Santo desciende de arriba. En la carta a Tito también vemos las dos cosas, agua y espíritu. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, bautismo en griego, de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Tito capítulo 3, versículo 5. Pedro no dijo conviértanse y acepten a Jesús nada más y serán salvos, sino arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, versículo 38. Como vemos, aquí se habla de bautizar y el don del Espíritu Santo. Muchos evangélicos me decían que el bautismo no hace nada dentro del hombre, que solo es un signo externo de su conversión a Cristo, pero que el bautismo no salva. Pero en la Biblia leemos: el bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino en la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Así es, hermanos. Como vemos, es por el bautismo que volvemos a nacer de nuevo, que somos renovados por el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga.